Ser Podcast. Imaginad una tormenta solar que desemboca en una crisis climática y energética en España. No lo ves muy lejos, ¿no? Bueno, pues Antes Espejo nos pone Apagón. Es la nueva serie de Movistar Plus que ha reunido a lo mejor del cine español, a sus propios Vengadores, para contar este colapso que se inspira en el podcast de Podium. Además, hablamos con Clara Lago de la nueva serie argentina que protagoniza y comentamos los últimos estrenos como The Old Man con Jeff Bridges. Ahora ya en octubre sí que podemos volver a decir eso de sofá, manta y series. El cine en la Ser con Pepa Blanes. Watching from the edge of the circus for the games to begin. Las series. Gladiators draw their swords. Y abrimos sección de televisión, arrancamos con una serie, la primera serie española que surge de un podcast. Y no es el nuestro. Y no es el nuestro. ¿Por qué? Ya vamos a demonizar esta serie, no nos gusta. ¿Os imagináis una serie? Bueno, sería bastante Paquita Salas. Sí, Qué bastante guay, la verdad. Yo quiero que Penélope Cruz me interprete, o sea, pido desde ya. Pide poco ella, Bueno, Dani Garrán es una ficción distópica, no tú, sino No, yo, lo que vamos que también a hablar. lo soy un poco. Y posapocalíptica, pues la verdad es que ya lleva tiempo mostrándonos diferentes maneras de enfrentarnos a ese final del mundo, quizá más acrecentado con la pandemia. Ahora llega a Movistar Plus esta nueva serie que no querríamos vivir nunca, la verdad, en primera persona. No, la verdad es que no. Es Apagón. Es Apagón, es Apagón. El punto de partida de esta serie de Apagón es una tormenta solar que asola nuestro país, tumbando la red eléctrica y causando la caída de todos los sistemas informáticos durante meses. El principal valor de esta serie es que cada uno de sus capítulos independientes está escrito y dirigido por un equipo diferente. Algunos de los grandes nombres del cine español, como son Rodrigo Sorogoyen, Raúl Arévalo, Alberto Rodríguez, Isa Campo e Isaki Lacuesta, dirigen esta serie antológica que se basa en las consecuencias que ese apagón tiene pues para un cuerpo de policía, un hospital o una comunidad de vecinos. El sol tiene manchas solares. Sí, siempre. Es simplemente una zona con menos temperatura, ya está. Bueno, pues esas manchas solares que se han visto no han parado de moverse y han acabado provocando unas erupciones que son las que nos van a acabar llegando en forma de tormenta solar. Escenarios. A ver, mejor escenario. La tormenta pasa de largo y aquí no nos enteramos de nada. Peor escenario. Potencia importante, nos da de lleno y fallo eléctrico masivo. El guionista y productor ejecutivo al frente de la serie, Fran Araujo, ha adaptado a la pequeña pantalla el podcast creado en 2016 por José Antonio Pérez Ledo, El Gran Apagón, producido por Podium Podcast y que lleva más de 6 millones de descargas. La idea era contar 5... Pues como el nuestro. Como el nuestro, pero lo nuestro cada mes, no en el acumulado. La idea era contar 5 historias desde los personajes, desde una idea que sobrevuela muchos de los capítulos, de que el hombre es un lobo para el hombre, pero también con un punto de esperanza en la humanidad. Mientras llega la ayuda internacional, lo siento mucho, pero vamos a tener que reducir el hospital a mínimos. Vamos a dar de alta a los pacientes que no estén críticos, a racionar aún más la medicación y, sintiéndolo mucho, tenemos que endurecer el triaje y reducir la edad a 60 años. Trataremos las urgencias que podamos operar. El triaje, el famoso triaje que tanto vivimos en pandemia y que ahora con el libro de Alberto Reyero hemos recuperado, ¿no? Bueno, Apagón se presentó en el Festival de Cine de San Sebastián, fuera de concurso. A la rueda de prensa acudieron varios de los directores y los guionistas de estos capítulos para hablar un poco cómo habían planteado cada episodio independiente del otro, pero conectados entre sí. Sí, decía Fran Araujo, hablaba sobre cómo establecieron esas conexiones entre los capítulos, donde marcaron unas pautas sobre el mensaje que querían expresar, pero dejaron libertad a los directores para llevar la historia al lugar donde ellos quisieran. Y hay una intención en cuanto a la relación entre los capítulos, yo creo que era que los uniese a algo más profundo que lo explícito, ¿no? No queríamos hacer uniones muy fáciles de todos los personajes o links, no queríamos hacer como cosas muy obvias, pero sí que queríamos, creo que debatimos mucho tiempo, establecimos un discurso y sí que queríamos que eso estuviese en todos los capítulos y ¿no? Además de los dilemas, que hubiese como un trasunto de fondo, por lo menos yo creo que el trabajo más bonito fue diseñar la serie como una obra completa, ¿no? Porque luego cada uno se fue a su casa con su capítulo, pero el qué queríamos contar y el trasfondo y el universo que había detrás, yo creo que lo compartimos y hablamos mucho, ¿no? La forma de escribir y dirigir la serie tiene mucho que ver con la propia forma de enfrentarse a esta catástrofe. Mientras unos quieren explorar los sentimientos de cooperación y supervivencia, otros son más pesimistas y vuelven a la confrontación. Así lo cree Isaki Lacuesta, que dirige el último capítulo en el que reflexiona sobre los movimientos migratorios. Creo que hay algo muy bonito de lo que me he dado cuenta
a posteriori, que es que hay capítulos que plantean cómo el hombre es un lobo para el hombre, ¿no? Lo que sabemos que podemos ser lo peor, y capítulos que plantean esta esperanza de que si hacemos cosas conjuntamente las haremos mejor, ¿no? Que creo que es en el fondo el gran mensaje que Fran planteaba, porque Fran es muy de esta forma de entender la vida, ¿no? Y muy propositivo. Y luego me di cuenta de que en el fondo, claro, o sea, que no es una idea abstracta, o sea, que él había querido hacer la serie así. O sea, él había querido hacer la serie de esta forma. Si nos juntamos gente muy distinta, podemos hacer algo mejor y llegar más lejos. Y no hay que olvidar que la serie, aunque se basa en un podcast prepandémico, se fraguó cuando estábamos inmersos en aquellos meses tan complicados. La ficción sonora se mueve alrededor de una gran conspiración política, pero sus creadores, los de la serie, quisieron evitar este recurso para defender a las instituciones que tanto ayudaron, según ellos, a recobrar la normalidad. Así hablaba Fran Araujo de este viaje de la institución al individuo. Cuando nos acercamos al podcast, yo creo que lo primero que nos pasó a todos, el podcast está muy centrado en una conspiración política, en torno a, de hecho, el podcast camina en sus temporadas a responder qué pasó en la noche del gran apagón y qué hicieron los políticos. Y había algo de que después de una pandemia nosotros no nos sentíamos cómodos planteándolo de esa manera. De alguna manera nosotros decimos, el primer capítulo tiene que mostrar que esa conspiración no existe, que son seres humanos tomando decisiones muy difíciles en un día muy difícil y que todas las personas hacemos lo que podemos. Igual que creo que en el hospital hay una voluntad real que para mí era muy importante, de defender la institución. Y el gran dilema moral que sucede ahí al final es la diferencia entre un médico como individuo que toma una decisión moral y una persona que es responsable de que una institución perviva. Y a veces nos olvidamos de que cuando hay una gran crisis o hay un gran problema, las instituciones sostienen la sociedad y que las hemos creado para algo. Y que hay todo, y si no, acabamos en la barbarie, que es un poco donde acaba el capítulo de Albert. O sea, tiene todo un discurso detrás de la serie y creo que hemos dedicado mucho tiempo a hablar de ello porque... Una cosa es las capas de los personajes, el género y tal, pero luego está lo que cuentas, y en lo que cuentas ahí todos los capítulos tienen cero inocencia en lo que cuentan. Bueno, pues es cierto que a diferencia de Colapso, ¿no?, que es la serie francesa sobre que hay capítulos bastante similares, aunque el planteamiento es un poco distinto. A mí me gusta de Apagón que es mucho más luminosa, aunque estamos en momentos muy crudos y con situaciones donde sale el egoísmo que la sociedad capitalista ha mantenido durante un tiempo. También surge el repensar, que me gusta mucho el último capítulo, de que si no es posible mejorar si no cambiamos de sistema. Algo que es difícil que en la ficción se planteen otros tipos de sistema diferentes al que tenemos actualmente, ¿no? Y eso que hacéis aquí, la cuesta en el último capítulo, me parece bastante innovador. Luego yo sí que veo como que no todos los capítulos me interesan igual, no todos tienen el mismo ritmo. La cosa empieza muy fuerte con el primero, que es quizá el más diferente a lo que habíamos visto de películas o de series sobre pandemias o sobre fines del mundo. Pero bueno, a mí en general, en líneas generales, me parece que es un proyecto muy interesante. A mí también me lo parece, me ha gustado mucho. Es verdad que al ser una serie antológica hay capítulos que tienen más interés que otros, pero me gusta dónde cogen los directores y los guionistas la premisa, todo lo que pasa y hacia dónde lo llevan, hacia lugares muy diferentes, unos más luminosos como dices, otros un poco más catastróficos, pero y me gusta también lo que ha dicho Fran de que ninguno de los capítulos o sea, tienen cero inocencia, o sea, todos van a alguna parte, todos se plantean nuestro sistema, nuestra convivencia, la supervivencia y ese pozo y ese aprendizaje al que se puede llegar después de verla, me parece interesante. Al final, de alguna otra forma, todos los capítulos nos ponen frente al espejo como sociedad sin llegar al límite que cuenta la historia, ¿no?, de la tormenta solar. Y es curioso que sí que yo creo que entronca un poco con una reflexión que es prepandémica, pero que ha llegado justo después de la pandemia, que es reevaluar cómo estamos viviendo. Lo tenía Colapso, el fin del mundo en plano secuencia, que era mucho más bruta y con mucho más tensión que esta serie, que es más irregular, pero que permite experimentar con los géneros a todos los directores. Pero también estaba en Estación 11, cómo reconstruir el mundo después de casi la desaparición, ¿no?, con ese teatro ambulante, y estaba esa idea. Yo creo que es al final una mezcla de ambas, porque tiene también una parte como más reflexiva esta historia de Apagón. Puede que no duela la soledad al caer, puede que no sea como la última vez,
Bueno, y vamos a cambiar de tercio, nos vamos a ir a Disney Plus porque ha estrenado su primera serie argentina, Limbo. La sombra de Succession es alargada y esta ficción bebe mucho de esa serie que tanto nos gusta, de los millonarios odiosos y amados. Sí, porque la protagonista de esta serie, de Limbo, una serie grabada a caballo entre Buenos Aires y Madrid, vuelve a su Argentina natal tras la muerte de su padre, un importante empresario porteño, y allí se reencuentra con sus hermanos, con los que iniciará una guerra sin cuartel para repartirse la empresa. Los directores Mariano Cohn y Gastón Duprat están detrás de esta serie, que ya está preparando su segunda temporada. Clara Lago es Sofía, esa joven millonaria caprichosa que disfruta de una vida de ensueño y una familia que la consiente, pero que tratará además de demostrar que no solo es una mantenida. Este personaje es muy libre en cuanto a la manera que tiene de estar en el mundo, ¿no? No quiero decir siempre que esté bien lo que hace o cómo lo hace, pero a nivel artístico, como actriz, es muy divertido dejarse entrar ahí, a ese nivel de libertad, de desfachatez, de irreverencia, de irresponsabilidad, de egoísmo. Yo siempre lo digo que para mí la primera norma a la hora de crear un personaje es no juzgarlo nunca. Da igual si estás interpretando a un asesino en serie, ¿no? Es como, para mí, esto es mi visión, es como actriz, tengo que llegar a entender desde dónde hace lo que hace, ¿no? Y por qué tiene esa personalidad y por qué es así. Si tuviera que decir cuál es mi talento, diría que es esa habilidad casi siempre desdeñada de ser sociable. Me gusta estar con gente. Yo me ocupo de que todo sea mucho mejor conmigo que sin mí. Toda esa propuesta también estética, onírica, es una apuesta, y también es una apuesta arriesgada porque efectivamente habla de otros ritmos también, ¿no? Los lugares donde se mete y la narrativa que se escoge no es la del frenesí y están pasando cosas todo el rato y un montaje súper acelerado todo el tiempo y ¿no? Como que no te deja respirar. Limbo te deja respirar, pero es otro tipo de propuesta, ¿no? A mí me parece súper interesante y hasta se agradece, sobre todo porque no es ese tipo de producto, ¿no? O sea, en una serie a lo mejor como La Casa de Papel necesitas ese ritmo, ¿no? Porque forma parte de esa tensión. Pero en Limbo estamos hablando de otras cosas y entonces ese otro ritmo a mí me parece que suma. No te voy a dar el gusto, ¿sabes? Acabo de enterrar a mi padre. Es nuestro padre y es asqueroso el show que montaste. Que ni siquiera me esperaste para que pudiera verlo y despedirme. Vos también tuviste tu papel protagónico. Te apareciste con tu trajecito ridículo, te sacaste tu fotito ridícula, ¿no? Largaste tus comentarios ridículos, con total impunidad, como siempre. No te puedes quejar. ¡Que no me puedo quejar! En el fondo lo que nos mueve porque nos toca, porque ves un reflejo de algo tuyo. Eso no quiere decir que todas las familias sean como Sucesión o como Limbo, pero efectivamente en todas las familias pasan cosas, hay tiranteces, hay relaciones que no funcionan. O sea, la familia es el de los mayores caldos de cultivo para todo tipo de dramas, traumas, en este mundo en el que vivimos ahora, donde también con el tema de las redes sociales, ¿no? Como Instagram, mundos perfectos, vidas aparentemente perfectas, hay algo que genera mucha frustración, yo creo, a la gente, el ver algo que teóricamente es real, ¿no? Porque es la vida aparentemente de las personas reales y todo el mundo tiene una vida más bonita que la mía, ¿no? Entonces hay algo como de poder ver las miserias de otros en un contenido audiovisual, de ver, sí, familias de gente rica, millonaria, lo que quieras, pero entre los hermanos no se soportan, o el padre le puteó, o, ¿no? Y les pasan cosas y sufren y también tienen emociones mundanas, que creo que esto es lo que nos hace conectar.
Y seguimos en Disney Plus para recomendar un último estreno esta semana, The Old Man. Turn from the cold and away from me. Está basada en el bestseller homónimo de Thomas Perry y es la historia de Dan Chase, un exmiembro retirado de la CIA que vive al margen de la sociedad. Con la reaparición de un asesino conocido por el protagonista, el viejo agente comprende que para asegurar su futuro deberá reconciliarse con su pasado. Es un drama protagonizado por el veterano Jeff Bridges, que además codirige los 2 primeros capítulos y también comparte escena con John Lithgow y Amy Brenneman. Esto no es un simulacro, está pasando. Pensé que había probabilidades de no volver a encontrarlo nunca. No hay nada que él no vaya a hacer con tal de asegurar su supervivencia. No hay límites en el daño que causará ni en las cosas que destruirá. Y cuando Dan Chase sale de su escondite, recurren al subdirector de contrainteligencia del FBI para darle caza debido a su complicado pasado con el fugitivo clandestino que se irá desvelando a lo largo de la serie. Jonathan A. Steinberg y Robert Levine han creado y adaptado The Old Man para la televisión. Hola cielo, soy yo. Perdona por llamarte a estas horas. Me han encontrado. ¿Qué? Sí. ¿Estás bien? Sí, estoy bien. Y los perros también. Pero si me han localizado no puedo volver. ¿Seguro que han sido ellos? Sí, seguro. Es que después de tanto tiempo me parece poco probable. Emily, estoy seguro. Llevaba semanas con una sensación rara. Pensé que tal vez era mi imaginación, mi cabeza creando un fantasma para recordarme sobre todo que no debo bajar la guardia. Esto no es un simulacro, está pasando. Bueno, pues yo estoy ya enganchada a esta trama, qué mala es la CIA. Vamos a dejarlo aquí antes de que vengan también a por mí. That never made a sound. It falls like the long and winding stair through the air. El cine en la SER con Pepa Blanes. Into the dead ground. If you move close, then I'll move on. I'll become your ghost, and you will become my lost song. No story ends. They all come back around. They speak like you and know. Suscríbete al Cine en la SER. Escúchanos en directo en la SER los sábados a las 7:30 de la mañana y los domingos a las 3 de la madrugada. From the dead ground. Cadena SER. La radio.